una vez concluido el trabajo en el Congreso en materia energética, el país reclama que nos pongamos a trabajar, que aterricemos la reforma energética, que transformemos las promesas de las reformas en hechos que vayan cambiando la realidad de México, que den lugar a un mayor dinamismo en lo económico y a más y mejores empleos, sobre todo para nuestros jóvenes, que abran nuevos horizontes de bienestar para todos los mexicanos. Con este acto iniciamos la estimulante tarea de poner en marcha la reforma energética. Logramos desahogar la ronda cero con anticipación al plazo marcado en el decreto de reforma constitucional. Lo anterior revela una voluntad política clara y firme del gobierno federal por realizar los cambios que el sector energético necesita. Este es un fragmento, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, un fragmento de la conferencia de prensa que se dio de la presentación que dieron los funcionarios Pedro Joaquín Códua, el secretario de Energía, y Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos, el día de hoy, anunciando la asignación del total de las reservas que solicitó Pemex en el marco de la llamada Ronda Cero. Estamos viendo este proceso que se adelantó, según anunció en estos días el propio presidente Enrique Peña Nieto, cuando se promulgaron las leyes secundarias de esta reforma constitucional. Así que estamos viendo cómo se echa a andar la instrumentación de una reforma constitucional que le da a México una apertura plena para la inversión nacional y extranjera en materia petrolera y energética. Y bueno, con el amplio alcance que tiene esto, con el alto impacto que tiene para un país como México este tema, hoy se da este paso que aquí se anuncia por parte del gobierno mexicano. Para hablar del momento que se vive en nuestro país, de lo que significa esta reforma, sus leyes secundarias, la consumación en términos legislativos de este proceso y la instrumentación que arranca con estas decisiones y anuncios, hemos invitado al estudio de CNN en la Ciudad de México al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial, actualmente coordinador general de Asuntos Internacionales del gobierno del DF y presidente del Centro Lázaro Cárdenas, y Amalia Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas, quien, como sabemos, expropió la industria petrolera hace décadas en nuestro país. Gracias, ingeniero, por estar aquí esta noche para conversar. Bienvenido. Carmen, muy buenas noches, qué gusto estar aquí otra vez. Igualmente, ingeniero, gracias por estar aquí. Le propongo que escuchemos juntos para el auditorio este reportaje que preparó nuestra compañera Krupskaya Liz, precisamente con los detalles del anuncio hecho hoy por el gobierno mexicano sobre el tema. Volvemos con este tema. La ronda cero. El gobierno de México ha dicho que quiere evitar demoras en la apertura energética. Por ello, apenas promulgadas las leyes secundarias de la reforma energética, ha dado el primer paso con la presentación este miércoles de la llamada Ronda Cero. Una deferencia antes de que el sector privado nacional y extranjero entre de lleno en el mercado de los hidrocarburos. El tamaño total del área asignada a Pemex en la Ronda Cero alcanza una superficie cercana a 90,000 kilómetros cuadrados y un estimado de 20,600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que alcanzan para 15 años y medio de explotación y otros 5 años en superficies de exploración. Así como nuevas... Señalan que después de un riguroso análisis de la Secretaría de Energía, con la asesoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se determinó asignarle a Pemex lo solicitado por la paraestatal el pasado marzo, es decir, conservar el 83% de las reservas 2P, que están constituidas por la suma de las reservas probadas más las probables, así como adjudicarle el 21% de los recursos prospectivos relativos al petróleo que puede ser recuperado una vez que se realicen los proyectos exploratorios y comerciales. Así aseguran que se garantiza la viabilidad de Pemex para los próximos 20 años y se sientan las bases para su expansión a largo plazo. Los campos asignados nos permiten garantizar la estabilización de la producción a costos competitivos en el corto plazo y nos abren la posibilidad de asimilar la tecnología necesaria para el desarrollo de los campos en el futuro.
El director de Pemex anunció que se asociará con empresas privadas en 10 proyectos que le fueron asignados en esta ronda. El gobierno presentó además el cronograma de instrumentación de la llamada Ronda 1, en el que se ofertarán a empresas públicas y privadas 156 bloques para exploración y extracción de hidrocarburos. Los bloques a licitar a partir de febrero del 2015 representan 28,000 kilómetros cuadrados e inversiones estimadas en 8,500 millones de dólares anuales. Cruz Callerí, CNN, Ciudad de México. Gracias, Kupskaya Liz, con este reporte sobre lo que se presentó el día de hoy. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estos son los elementos de información sobre el primero de 10 puntos que anunció Enrique Peña Nieto en la promulgación de las reformas secundarias, y es ya el arranque de una instrumentación, el arranque de una reforma con este calado, con este alcance. ¿Qué significa para México? ¿Qué opinión le merece todo este proceso que se ha echado a andar y que hoy está en esta fase de instrumentación? Pues en primer lugar una desgracia, Carmen. Ese es el inicio formal de la cesión de México al extranjero. Es el inicio formal de la integración por la vía del subsuelo de nuestro país a un modelo hegemónico en donde solo nos va a tocar perder. ¿Solo nos va a tocar perder? Solo nos va a tocar perder. ¿Por qué, ingeniero? Mire, primero, no nos han dicho todavía cuáles campos son los que Pemex va realmente a explotar. Hablan de las reservas 2P. No nos dicen que las de 1P, son mucho menores de 15 años, son las que realmente nos pueden garantizar. ¿Esas P's probadas? Probadas. Reservas probadas y reservas probables. Probables. Se nos habla de reservas probadas y probables. Sí. Y usted dice, ¿solo deben hablar de las probadas para hablar de 10 años? Para hablar de menos de 10 años, porque si las probadas y las probables nos dan 15 años, según acaban de mencionar los funcionarios, y 5 años más por ahí dudosos, según los acaban de mencionar también, que esas todavía no sabemos en qué condiciones vaya a poderse dar esa explotación después de explorarlas. Estamos hablando de que tenemos en realidad reservas probadas para mucho menos de una década, mucho menos de una década. Entonces, aquí surge una primera pregunta. ¿Para qué queremos aumentar la producción, como lo han venido anunciando también las gentes del gobierno, de 2,5 millones de barriles actuales a 3 millones? Esto es, ¿se va eso a industrializar en el país? Eso nos va a generar industria petroquímica, nos va a generar refinerías que nos permitan terminar con la importación de combustibles y pagar una enorme comisión que debe ser muy fuerte por estar importando varios millones de litros de combustibles diarios que algún intermediario tiene que llevarse, aunque sea una pequeña comisión, y que quizá esa sea una de las causas por las que no se hayan construido refinerías en mucho tiempo. ¿Deliberadamente? Deliberadamente, pues se quita un negocio que yo no sé quién lo tenga, pero alguien lo tiene, Carmen. Ingeniero Cárdenas, déjeme hacer un alto en el camino y regresamos en esta conversación en este día donde se está anunciando pues las asignaciones de el total de las reservas, las 2P's que usted menciona que solicitó Pemex en el marco de la llamada Ronda Cero. Volvemos en esta conversación. Aristegui es patrocinado por... Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, regresamos en esta conversación y bueno, seguíamos conversando en el corte acerca de las implicaciones para México, de lo que usted observa sobre esta reforma constitucional que ya tiene sus leyes secundarias y que se ha echado a andar este conjunto de medidas que empiezan con la Ronda Cero y la repartición, la asignación de las reservas, las probadas, las probables y las otras prospectivas que solicitó Pemex en el marco de la Ronda Cero y se ha distribuido porcentualmente para las empresas privadas el 79% de las reservas prospectivas del país.
apartan para Pemex el 83% de las reservas probadas y el 21% de las reservas prospectivas. A las empresas privadas les tocaría el resto en esta distribución, pues, del pastel petrolero y energético. Usted dice, a México le toca perder, y usted dice, nos quedan casi 10 años de reservas probadas, y yo le digo, los defensores de la reforma afirman que con una inversión intensiva, una inversión que requiere volumen, un músculo muy poderoso en términos financieros, necesariamente va a ampliarse el panorama de las reservas, que de probables pasarán a probadas, y entonces el panorama será otro. Esa es la apuesta, que quien tiene el músculo y el recurso financiero y tecnología y demás para hacerlo, va a abrir a México lo que el Estado mexicano no podría hacer por sí mismo. Básicamente esa es la apuesta de quienes defienden esta reforma, la han promovido, la han promulgado y la están instrumentando. Y lo que quieren, Carmen, es que solo seamos exportadores de materia prima. Esto es, no se está planteando una política petrolera en donde se contemple la industrialización del recurso. Entonces no se están hablando de industrias petroquímicas, de prolongar las cadenas petroquímicas, no se está comprometiendo a quien tenga un bloque de explotación a que construya una refinería. No está asociada una cosa con la otra. No está asociada una cosa con la otra, y solo estamos hablando de aumentar la producción de petróleo. Incluso cuando nuestro cliente principal a lo que estamos exportando, que es Estados Unidos, nos dice que será autosuficiente en unos pocos años, ya cortó 1 millón de barriles diarios de lo que estaba importando de Nigeria, por ejemplo, por el aumento de las producciones locales. Y claro, aquí lo que tiene pues es la reserva más cercana, y es la integración a su proyecto de dependencia y de que estamos en el primer círculo de defensa de los Estados Unidos. Ingeniero Cárdenas, estamos frente a un tema en donde se presume habrá inversiones, masivas, inversiones importantes, el flujo de recursos para explotar, para explorar y todo lo que venga asociado. ¿Significará una reactivación de la economía mexicana? ¿Significará lo que se ha prometido que significará? Empleos, crecimiento, bienestar, baja de tarifas, competencia, opciones para los consumidores con otras gasolinerías, otras marcas que podrán ofrecer mejores servicios. En fin, este es el mapa que se nos presenta a los mexicanos. Puede haber otras gasolineras, Carmen, puede haber mejores servicios eventualmente, pero lo que se nos está planteando es un aumento de la producción. Esto es lo que estamos viendo en las empresas mineras. Entonces, se están llevando el mineral, y aquí no estamos viendo que haya producción de cobre, aquí no estamos viendo que el oro y la plata se estén utilizando para los distintos procesos industriales en los que se utilizan estos metales. Aquí estamos viendo depredación ecológica, estamos viendo pues únicamente la exportación de lo que ahora llaman commodities, que antes se llamaban materias primas, ¿verdad? ¿Será el caso con el petróleo? Usted dice... Será el caso con el petróleo, y en la medida en que están hablando ya de... hay que hacer una felicitación a las autoridades, Carmen, porque son rapidísimos. Ya tienen previstos 10 contratos de asociación, ya saben dónde van a estar, y apenas hace un día que se aprobaron las reformas. Entonces no sabemos si son contratos de producción compartida, y son contratos de proyectos asignados le llamaron, ¿no? 10 proyectos asignados que derivarán en contratos. Bueno, de algún modo tienen que hacer, y ya dicen que tienen pues contemplado más o menos con quién. O sea que esto o lo vienen cocinando desde antes, o de veras hay que felicitarlos por la rapidez con la que actúan y promueven. O contratos de producción compartida. Ahora, cuando se comparte la producción, la que a mí me toca como privado, ¿qué hago con ella? Yo me la llevo a donde la pueda vender mejor, a menos que haya algunas cláusulas que no conocemos cómo son esos contratos. Y si vamos a tener producción para exportar, ¿a quién se la vamos a exportar? Esto es, aquí nos está faltando también una política petrolera. Entonces, no sabemos para qué queremos crecer en la producción. No sabemos por qué queremos explotar tales o cuales yacimientos. No sabemos si nos conviene industrializarnos aquí o nos conviene seguir importando nuestros combustibles, nuestros productos petroquímicos,
productos ya con alto valor agregado y crear empleos aquí. ¿Por qué no pensamos en una política petrolera que genere empleos aquí, que genere desarrollo regional, que obligue a contenidos mexicanos en muchos de los insumos que requiere la industria petrolera, como se han desarrollado las industrias en Noruega, en Brasil, en muchos otros países que nos ponen como ejemplo? El tema del crecimiento económico, el tema del empleo, he escuchado a las autoridades que promueven la reforma decir que se detonará, entre otras cosas, porque habrá baja en los precios de la energía, fundamentalmente. No necesariamente de la energía doméstica, pero sí de la energía ocupada en términos industriales. ¿Ese proceso usted lo observa así también? Bueno, yo veo que puede haber creación de empleos, Carmen, pero no perdamos de vista que es una industria de capital intensivo. Esto es muchos millones de pesos o de dólares o de euros o de lo que queramos para crear un solo empleo. Entonces, si nos vamos a quedar en la producción primaria, pues no es mucho lo que vamos a hacer. Si a partir de ahí tenemos una política de industrialización, generamos que aquí se produzcan los insumos, que aquí haya producción de tubería, que aquí haya producción de equipos variadísimos, etcétera, que aquí haya también mayor investigación tecnológica que se está dejando totalmente de lado y se está limitando incluso con porcentajes establecidos en la ley. Es decir, no se gaste más en investigación cuando esta debiera ser una inversión libre prácticamente, por lo menos para el Estado. El privado tiene libre para investigar en todo lo que quiera, pero en lo que establece las leyes se pusieron también limitaciones. Entonces lo que estamos haciendo es, váyase el valor agregado fuera, váyase el avance tecnológico fuera, y aquí pues a ver qué queda. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, déjeme hacer una pausa, entramos en la parte final de esta conversación. Aristegui es patrocinado por la... Entramos en la parte final, regresamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en esta conversación, en el momento que vive México sobre el tema del petróleo, la energía y lo que hoy se ha anunciado respecto a la Ronda Cero. Volvemos con él. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entramos en la parte final de esta conversación que le agradezco y bueno, es usted más que pesimista, por decirlo suavecito. Así es, Carmen. Usted dice, empieza la desgracia. Así es, Carmen, porque la entrega es una decisión tomada por el gobierno. Esto es, hablando de la Ronda Cero. Pemex se supone que selecciona los proyectos que le interesan y lo autoriza la Secretaría de Energía. Le dice, sí, estoy de acuerdo con estos proyectos. El secretario de Energía, pues es el secretario de Energía. El secretario de Energía es el jefe de la Comisión de Hidrocarburos. El secretario de Energía preside el Consejo de Administración de Pemex. Entonces, el secretario de Energía le preguntó al presidente del Consejo de Administración de Pemex, que se llama Pedro Joaquín Caldwell, qué proyectos quieres escoger. Entonces, el señor presidente del Consejo de Administración le dice al secretario de Energía, que se llama Pedro Joaquín Caldwell, estos son los proyectos que me interesan. Bueno, el procedimiento que se haya tenido Ahora, que hacer... Esto, ¿no? Carmen, aquí el absurdo es que no hay política petrolera y que esto, lo que estamos viendo, tendría que venir asociado, es decir, una verdadera reforma tendría que venir asociado con la reactivación productiva del campo, con el mejoramiento de la calidad de la educación y no la disminución intencionada de la calidad de la educación, con proyectos de salud, con generación efectiva de empleo. Esto es un proyecto real, un compromiso real de elevación del salario, pero del salario para el trabajador formal. Empezar porque todos los trabajadores fueran formales, esto es con servicios, con garantías de estabilidad, etcétera, etcétera. Ingeniero Cárdenas, sobre el tema agrario, bueno, lo que viene es la aplicación de una ley que incluye figuras como, no expropiación, pero sí ocupación temporal. Por 30 años, Carmen, y a lo mejor prorrogables. Entonces, pues ya el que fue ocupado temporalmente, cuando viene la segunda ocupación, pues ya se murió.
y además no le dan oportunidad de patalear. Aquí es expropiar a un privado para darle a otro privado. Aquí no es por utilidad pública. Se abre para México un proceso donde se incluyen explotaciones con mecanismos llamados fractura hidráulica o fracking, asuntos que pues están bajo polémica. Esa otra ruta donde se va a extraer gas vía la fractura hidráulica, ¿qué opinión le merece? Bueno, me parece muy peligroso que vayamos a entrar en estas prácticas, Carmen, cuando Francia, cuando Italia, cuando varios estados de Estados Unidos, Nueva York, entre otros, han prohibido estos procedimientos por los efectos que tienen de contaminación de suelos, de contaminación de mantos freáticos. Entonces esterilizan los suelos, no vuelven a servir para la agricultura, para la ganadería, contaminan los mantos freáticos, envenenan las aguas domésticas que en muchas ciudades están abasteciéndose de los mismos mantos que utiliza este procedimiento de fracking. Y además, en el caso de México, los yacimientos que están en estas formaciones geológicas de shale o esquistos en español están en zonas con escasez de agua. Entonces, en Coahuila, en Tamaulipas, en Chihuahua, donde puede detectarse que puede haber este tipo de formaciones geológicas, son de por sí zonas con escasez de agua. Bueno, pues todo un panorama, ingeniero, que seguiremos conversando, si me lo permite. Se me acaba el tiempo y déjeme cerrar con el tema de una consulta que se está promoviendo. México tiene también ahora de estreno una figura que es factible, una consulta popular con efectos vinculantes. El PRD, usted mismo, han promovido una pregunta que se incorpore en las próximas elecciones de 2015 sobre el tema energético. Morena, encabezada por López Obrador, está haciendo lo propio con otra pregunta. El PAN, con otro tema, a través del asunto de los salarios mínimos, promoverá una pregunta en la elección 2015. El PRI anuncia que probablemente podría también colocar una pregunta, etcétera. En el tema energético, ¿qué expectativa real hay de que se le pregunte a los mexicanos qué piensa de una reforma que ya se aprobó y qué piensa de lo que va a significar para nuestro país? La formulación de la pregunta todavía está en curso y queda el asunto en manos, pues, del máximo tribunal. Yo espero, Carmen, que la consulta pueda llevarse a cabo. Entonces, los requisitos que se requieren, esto es el número de ciudadanos que se pronuncien porque haya una consulta, está cumplido. Se va a presentar con oportunidad en cuanto se cumplan las fechas en septiembre. Y lo seguiremos ahí. Yo espero que se coincida con lo que está haciendo Morena. Más allá de que las preguntas puedan ser distintas o no, se coincide en el objetivo. Y bueno, yo espero que en la Corte superemos todos los requisitos burocráticos. Y veremos qué pasa. Ingeniero Cárdenas, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Gracias por estar aquí y a usted que me permitió acompañarle. Hasta mañana. Pásale bien.